Bienvenidos a todos, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la sede de ATE. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro proyecto emprendedor titulado Feminicidio y vulneración de los derechos femeninos. El objetivo de este proyecto es analizar cómo el feminicidio afecta a los derechos fundamentales de las mujeres. El feminicidio es un problema grave social y jurídico que afecta a las mujeres Antes de llegar a este desenlace, las víctimas suelen sufrir distintos tipos de violencia, como violencia física, psicológica y sexual. En muchos casos, estas situaciones ocurren de manera reiterada y cuando no reciben atención oportuna pueden terminar con la muerte de la víctima. Uno de los factores que favorecen el incremento del feminicidio es la falta de protección efectiva por parte de las autoridades competentes. A esto se suma la impunidad, la escasa prevención y en algunos casos la demora en la atención de las denuncias. Estas circunstancias hacen que muchas mujeres permanezcan en situación de riesgo y que sus derechos no sean protegidos de manera adecuada. El feminicidio vulnera derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, derecho a la igualdad, derecho a la dignidad y a vivir libres de violencia. Es por ello que ese delito no solo afecta a la víctima, sino también afecta a la familia, ya que representa un desafío para toda la sociedad y para el sistema de justicia. Como grupo nos hemos planteado analizar de qué manera el feminicidio vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, con el propósito de comprender mejor sus causas y detectar la importancia de fortalecer las medidas de protección y prevención. A continuación presentamos nuestro marco teórico de nuestro proyecto, el cual reúne los principales conceptos y fundamentos que permiten comprender el fenómeno del feminicidio y su relación con la vulneración de los derechos femeninos. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer por razones de género. Se trata del asesinato de una mujer motivado por el hecho de ser mujer, generalmente como consecuencia de las relaciones de poder desiguales, discriminación y violencia sistemática, esto según Rogel del 2022. Ese delito no solo implica la pérdida de una vida, sino también refleja un problema social que evidencia la persistencia de la desigualdad de género y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección. La violencia contra la mujer comprende cualquier acto que causa daño físico, psicológico y sexual, económico, patrimonial. Puede ocurrir tanto en el ámbito familiar como en otros espacios de la sociedad. En muchos casos, el feminicidio es el resultado de un proceso continuo de violencia que comienza con agresiones o amenazas y si no se interviene a tiempo puede terminar con la muerte de la víctima. Los derechos humanos de las mujeres son los mismos derechos y libertades que corresponden a todas las personas. Entre ellas destacan el derecho a la vida, a la igualdad, a la dignidad, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad y a vivir libres de toda forma de violencia. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto y la protección de estos derechos mediante políticas públicas, leyes y mecanismos de acceso a la justicia. La vulneración de los derechos de la mujer ocurre cuando esos derechos son limitados o afectados por actos de discriminación, violencia o desigualdad. En el caso del feminicidio, la vulneración alcanza su máxima expresión, ya que atenta contra el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, y se afectan también otros derechos, como el derecho a la integridad física, psicológica y la libertad y a la dignidad humana. El enfoque de género permite comprender que la violencia contra la mujer no es un problema individual, sino un fenómeno social relacionado con las desigualdades históricas entre hombres y mujeres. En este enfoque, ayuda a identificar las causas de la violencia y promueve acciones orientadas a prevenir
proteger a la víctima y garantizar la igualdad de oportunidades. Este proyecto se desarrolló dentro de las instalaciones de la Universidad César Vallejo mediante una encuesta aplicada a estudiantes de diferentes carreras profesionales. Antes de responder, se les explicó de manera clara el propósito de este proyecto, titulado Feminicidio y Vulneración de los Derechos Femeninos. Asimismo, se les informó que su participación será completamente voluntaria y que la información recopilada será utilizada únicamente con fines académicos. La Universidad César Vallejo fue fundada el 12 de noviembre de 1991 con el propósito de brindar educación superior de calidad a jóvenes de distintas regiones del Perú y contribuir al desarrollo profesional y social de nuestro país. En la actualidad, la Universidad César Vallejo ofrece programas de pregrado y posgrado en diferentes áreas del conocimiento y se ha consolidado como una de las universidades privadas con mayor presencia y reconocimiento al nivel nacional. Actualmente cuenta con sedes en 8 regiones del país, siendo la ciudad de Trujillo su sede principal. La encuesta se realizó a estudiantes de la Universidad César Vallejo de diferentes carreras universitarias. Se realizó a 40 estudiantes con un tipo cuestionario, con escala Likert, con un cuestionario de 15 preguntas. Propuesta 1. Campañas de prevención y educación. Implementar campañas permanentes de sensibilización en colegios, universidades y comunidades para promover la igualdad de género, el respeto hacia las mujeres y la prevención de la violencia desde edades tempranas. Como objetivo, reducir los casos de violencia mediante la educación y el cambio de actitudes. En el Propuesta Perú, la 2. Constitución Fortalecer la política protección en el y artículo 7 atención a las reconoce víctimas, que toda mejorar los persona servicios tiene de derecho a atención la para protección mujeres de la salud víctimas de y que el violencia, Estado creando debe más centros de garantizar apoyo este con derecho asesoría a nivel psicológica, internacional. legal La y Declaración refugios Universal de los temporales. Derechos Humanos Además, para en el garantizar artículo 3 respuestas establece que rápidas toda por persona parte tiene de la derecho a la policía y vida, las la autoridades, libertad y la como seguridad personal, objetivo brindar lo que también protección implica oportuna proteger la y salud y la evitar que la integridad violencia de las llegue al personas. feminicidio. Derecho a una Y libre propuesta 3. vida de Endurecer las violencia. sanciones y Otro garantizar derecho justicia. vulnerado es el derecho Fortalecer la a aplicación de las una leyes vida contra libre el de violencia. feminicidio, Ninguna mujer debe asegurando sufrir investigaciones violencia rápidas, física, psicológica, sanciones sexual o ejemplares económica. para los En nuestro asesores país, la y ley seguimiento a las denuncias 3036-4 para evitar tiene la como objetivo impunidad. prevenir, Como sancionar objetivo, y disminuir erradicar la la impunidad violencia y contra generar las confianza en mujeres el y los sistema de integrantes justicia. del grupo familiar. Además, la Convención de Belém do Pará señala que toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia y obliga a los estados a implementar medidas de prevención, protección y sanción frente a estos casos. El derecho a la igualdad también se ve afectado porque muchas mujeres son discriminadas y maltratadas por el hecho de ser mujeres. La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 2, establece que todas las personas son iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivo de sexo u otra condición. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, obliga a los estados a eliminar toda forma de discriminación y promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Protección frente al feminicidio. En realidad, con la protección frente al feminicidio se puede ver en el Código Penal peruano, en el artículo 108b tipifica el feminicidio como delito y establece las sanciones para quienes lo cometen. A nivel internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4, reconoce el derecho a la vida y establece que éste debe ser protegido por la ley. Estas normas buscan proteger a las mujeres y garantizar que los responsables reciban una sanción adecuada. Derecho a la vida. Finalmente, el derecho a la vida es el principal derecho vulnerado en los casos de feminicidio. La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 1, reconoce que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad y a la integridad física y moral. De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, señala que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Por ello, el feminicidio constituye una grave violación de los derechos humanos y requiere una respuesta efectiva
efectiva por parte del Estado y la sociedad. Una de las propuestas de solución para prevenir el feminicidio sería fortalecer programas de prevención y educación, implementar campañas permanentes de sensibilización y educación sobre igualdad de género y la prevención de la violencia, el respeto para los derechos de las mujeres en instituciones educativas, universidades y comunidades. La segunda propuesta sería mejorar los mecanismos de protección y atención a las víctimas, fortalecer la actuación de las autoridades mediante una respuesta rápida y efectiva ante las denuncias por violencia de género. Y la tercera sería reforzar la aplicación de las leyes y la capacidad de los operadores de justicia, capacitar de manera continua a los jueces, fiscales y policías y demás operadores de justicia en temas de violencia de género y derechos humanos.